partir de ahora daremos comienzo con la clase número 11 de Lucas. La palabra a estudiar es a partir del capítulo 11 de Lucas. Del versículo 1 al 4 del libro, habla acerca de la oración del Señor. Los discípulos no sabían todavía cómo era orar. Por eso uno de los discípulos le preguntó si le podía enseñar a orar. La oración que le enseñó en ese momento fue la oración del Señor. A partir de acá sale todo lo que el Señor había enseñado acerca de la oración. En Mateo aparece en 10 versos, pero acá se ha excluido algunas. Primeramente dijo: Padre, santificado sea tu nombre. Significa que el nombre de Dios sea santificado. En segundo lugar dijo: venga tu reino. Significa que la soberanía de Dios se haga en esta tierra. Este reino de Dios es el reino controlado por la soberanía de Dios. Es el reino donde Dios es soberano. Nosotros, como pueblo suyo, somos los que en su reino estamos bajo su soberanía. En tercer lugar dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En este versículo no se encuentra este verso. ¿Por qué es esto? Porque ya en la frase venga tu reino está incluido este sentir. Este reino de Dios no solamente está bajo la soberanía de Dios, sino que se hace a su voluntad. Por eso, como está incluido, lo deben haber sacado. En cuarto lugar dijo: danos cada día nuestro pan cotidiano. Este pan cotidiano no está señalando solamente el alimento físico, porque como dice en Mateo 6, dijo que no debían preocuparse de qué comerá o beberá. Esto significa que no se preocupe por qué comerá. Por eso, cuando se trate de alimento, se trata del alimento espiritual. A todo el que se alimenta cada día de este alimento espiritual, Dios también le proveerá del alimento de la comida física. En quinto lugar, dijo: perdónanos nuestros pecados. De que nos alejemos cada vez más del pecado. Y es orar para ir en santificación. En sexto lugar dijo: no nos metas en tentación. Esto no significa orar para no tener pruebas, sino es orar para no caer en tentación. Los fieles creyentes necesitamos las pruebas, porque a través de varias pruebas nos vamos siendo aprobados. Porque a través de la prueba se va formando las personas maduras y perfectas. En esta oración del Señor solo hay 6 frases. Del 7º al 10º no está registrado, pero sí está en Mateo.
El séptimo es líbranos de todo mal. Octavo, el reino. Noveno, poder. Dios, que la gloria está en Dios Padre por siempre. En estas tres palabras está el porqué. Esta palabra significa por qué asunto. Que esté en algún lugar y en otros evangelios no, es correcto mencionar que esté. ¿Por qué? Después de escribir los 7 versos, está describiendo la razón de la existencia de estos 3 frases restantes. Porque significa, porque el reino y el poder y la gloria está en Dios Padre eternamente, por eso así oramos. En los versículos 5 al 13, habla acerca de orar con todo el corazón. Jesús habla por medio de la parábola por qué se debe orar con todo el corazón. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche vino a buscarlo. Como no tenía pan, fue a buscar al amigo. Le pidió 3 pedazos de pan. ¿Pero por qué habrán sido justo 3 pedazos de pan? Porque 3 es la cantidad mínima que una persona consume por cuando tiene hambre. No pidió mucho por egoísmo, sino le pidió lo necesario. Cuando el creyente esté teniendo su vida de fe, es correcto que le pida lo necesario en cada momento de la vida. Esta 3, según la palabra, significa pidan, busquen, llamen a la puerta. Que si oran de esta manera podrán obtenerlo. En el versículo 7 dice que no me moleste. Ya está cerrada la puerta. Y con sus hijos ya estamos acostados, dice. Aunque sea un buen amigo, era una situación que no podía darle solo por su amistad. Pero por molestarle tanto, dice que se levantó y le dio. Este insistir superó la amistad. Significa que Dios también cuando nosotros le pedimos con todo el corazón, Él nos lo va a dar. Esta oración es privilegio y poder para el creyente. Esta oración es el camino de bendición para recibir la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la oración que agrada el corazón de Dios? Uno, es la oración que deja su egoísmo, se arrepiente y se humilla. Segundo, es orar con todo el corazón. Es la oración, tercero, con inversión de tiempo, esfuerzo y lugar. En cuarto lugar, las cosas que deberá hacer para Dios. Y las cosas que hacen delante de los hombres, hace con todo el esfuerzo y ora también. Entre los versículos 9 al 10 vemos que habla de estas 3 cosas. Pide y se te dará.
¿Qué es lo que debe pedir? Hay que pedir por Dios. Hay que pedir por las cosas espirituales. Hay que orar para mantener la comunión, la comunicación con Dios. Debe pedir por el reino de Dios. Entonces descubrirán a Dios. Podrá entrar a este mundo espiritual y comunicarse con Dios. Entonces ya el reino de Dios se habrá concretado. En segundo lugar dijo, buscad y encontrarás. Significa, oren para buscar la voluntad de Dios. Porque cuando oramos según nuestro egoísmo y según nuestra voluntad, Dios no nos va a escuchar. Dios escuchará cuando oremos según su voluntad. Entonces, ¿cuál es la manera de buscar la voluntad de Dios? La primera medida es buscarlo en la Biblia. Segundo, en medio de la obra providencial de Dios. En tercer lugar, en la bondadosa conciencia. En cuarto lugar, en la guía del Espíritu Santo. En quinto lugar, lo encontrará en los principios decretados. De haber buscado la voluntad de Dios es saber que ya se ha cumplido. Porque Dios cumple según su voluntad. En tercer lugar dijo que llame a la puerta y éste se le abrirá. Está hablando de que después de haber encontrado la voluntad de Dios, debe esforzarse a ponerlo en práctica. Y si no sale como se ha propuesto, hacerlo otra vez. Y si no sale, otra vez. Está hablando de la insistencia de seguir insistiendo en hacer. Entonces Dios lo llevará a cabo. Lo llevará a concretarlo. Y si se concreta, se le abrirá la puerta. En el versículo 11, dijo, ¿quién de sus padres, si su hijo pide un pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿quién le dará un escorpión? Que aun siendo malos saben dar cosas. Malo significa que todos los descendientes de Adán, que desde el principio nace con la naturaleza pecaminosa, por eso es malo. Porque somos egoístas, somos egocéntricos, por eso somos malos. Sin embargo, aun siendo malo, sabe dar lo bueno a sus hijos, dice. Y el que es todopoderoso, y el Dios de amor, le dará seguramente lo que le pide su propio hijo. Dice, ¿no dará el Espíritu Santo? Porque por medio del Espíritu Santo ayudará a encontrar el mundo espiritual. A través del Espíritu Santo a buscar la voluntad de Dios. Y también le dará la fuerza al que busca en Espíritu Santo para avanzar. Del versículo 14 al 23, habla acerca de la disputa de Beelzebú. En el versículo 14, dice que había un mudo.
Hay en este mundo mudos por discapacidad física, pero hay otros que son mudos por estar endemoniados. Aquel Jesús sana al que estaba mudo por demonio. Si el que tiene el creyente que no ora es un mudo. El creyente que no evangeliza es un mudo espiritual. Hoy en el versículo 15, algunos dijeron, este expulsa al demonio por medio de Beelzebú. Este Beelzebú es el príncipe de los demonios. Y otros, para ponerlo a Jesús a prueba, le pedían una señal del cielo más grande. Jesús ya había sanado al mudo. Y esto es hacer creer según lo visto. Pero ellos no le creyeron y pidieron una señal más grande. A través de esta palabra, el que no cree, aunque le muestre una señal grande, no sirve de nada. Por eso Jesús, desde el versículo 17, les explica primeramente a los que le calumniaron por medio de la parábola. Dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Significa que un reino dividido contra sí mismo queda destruido. Entonces, el diablo, que es más astuto que el hombre, ¿cómo puede pretender dividir su propio reino? Si Jesús echara fuera demonios por medio de Beelzebú, significaría que estarían en pelea los mismos demonios entre sí. Pero el demonio, que es inteligente, no haría algo así. Les pregunto, ¿los seguidores de ustedes, por medio de quién los expulsan? Aquí, cuando se menciona hijo de ustedes, se refiere a los discípulos de los fariseos. Por eso, si Jesús echara demonios por Beelzebú, los discípulos de fariseo también estarían echando demonios por la fuerza de Beelzebú. Por eso dijo, ellos mismos los juzgarán a ustedes. En el versículo 19 dice, ya el reino de Dios ha llegado a ustedes. Está aquí hablando acerca del poder de Dios. Significa que Jesús echó fuera demonios por el poder de Dios. Que haya echado fuera el demonio a través del poder de Dios significa que el reino había llegado. El reino de Dios representa la presencia, el obrar y el gobierno de Dios. En el versículo 20, el que es fuerte señala al diablo. Si el diablo se arma, entra y vigila en la vida de una persona, esa casa está completa. Pero esa casa es del diablo. Más fuerte es Jesús. El diablo es más fuerte que el hombre.
Pero Jesús es más fuerte que el diablo. Cuando el diablo domina al hombre, no se puede hacer nada. Pero Jesús vence al diablo, que es más fuerte que él. Puede arrebatar todas las armas del diablo. Por eso puede rescatar a esta persona del poder del diablo. Por eso, si alguno quiere ganar al diablo, hay que recibir a Jesús, que es más poderoso que el diablo. Hay que depender del poder de Dios. O solo obedeciendo la palabra de Dios podrá vencer. Y podremos volver a recuperar todo lo que había perdido en la mano del diablo. En el versículo 23 dijo que el que no está de mi parte está contra mí. Que el que no está junto trabajando con Jesús está en contra de Jesús. Por eso nosotros siempre debemos tener la mente de llevar el Evangelio. Participar en la obra salvífica de Dios con el Señor. Debemos participar en la obra salvífica de Dios y seremos bendecidos entonces. Sin embargo, los opositores a la verdad, los humanistas y toda maldad, se debe oponerse a eso. Porque los que no se oponen a ellos están a favor de ellos. Donde aparece la verdad, deberá cooperar y ayudar a levantar esa obra. Pero donde aparezca lo que no es la verdad, se debe oponerse completamente. En los versículos 24 al 26, un espíritu sale, pero trae 7 más. En el versículo 24 dice, el agua representa la felicidad. Y el agua representa vida. También es el obrar de la vida. En Juan 4:14 es mencionada también en Juan capítulo 7, 37 y 38. Dice que en el infierno no hay ni una gota de agua como esta. Está mencionada en Juan 16, 24. Pero en el cielo fluye esta agua de vida como catarata. Aparece en Apocalipsis 22, 1 y 2. El diablo anda por lugares áridos. En los lugares áridos son lugares que no tienen reposo, comodidad ni felicidad. Ni puede descansar. Solo hay sufrimiento y dolor. Por eso, aún el demonio va divagando por todos lados, como no tiene lugar para descansar, se cansa. Por eso, dice, volveré a mi casa de donde salí, por eso de vez en cuando viene a ver. Dice en el versículo 25 que cuando llega la encuentra barrida y arreglada. La casa representa el corazón del hombre,
que se encuentre barrida y arreglada, significa que está limpio por haber arrepentido. Por eso dice en el 26, viene a ver el corazón de la persona que estuvo antes, el corazón de esa persona está barrida y arreglada por el arrepentimiento. Está arreglada, pero está vacía, no tiene dueño. Que no tenga dueño significa que no ha recibido a Jesús en su corazón. Aún las personas que se han arrepentido y vienen a la iglesia, pero el que no ha recibido a Jesús en su corazón no tiene dueño su vida. Por eso el diablo, cuando entra en el corazón de esa persona otra vez, es como entrar con 7 peores. Se vuelve esta persona peor que el anterior estado. Por eso, si un creyente se corrompe, su estado será peor que el anterior, 7 veces peor. Por eso la persona misma sufre más que antes y se vuelve 7 veces peor persona para con otros también. Por eso es de suma importancia tener a Jesús en su corazón. Solamente estar en Cristo Jesús podremos vencer al diablo. Por eso en todo tiempo debemos tener a Jesús en el corazón. Cuidar el corazón, caminar con él y no perder la vida de seguridad. En el versículo 27 y 28, habla acerca de la persona que es verdaderamente bendecida. Vemos en el versículo 27 que esta mujer siempre quiso tener un buen varón. Por eso debe ser que haya dicho que la madre de Jesús era una mujer bendecida. En ese momento, el que es realmente bendecido es el que oye la palabra de Dios y la obedece. Que aunque no tenga hijo, pero oye la palabra y lo obedece, anhela lo eternal, es bendecido. Porque le creció el carácter espiritual y se le engrandeció el galardón en el cielo. Es mucho más bendecido que cualquier otra persona sobre la tierra. Todo hijo o madre grande muere en esta tierra. Pero todo lo que se ha permanecido en obediencia a la palabra de Dios, esta permanecerá para siempre. Por eso es bendecido el que oye y obedece la palabra de Dios. Entre los versículos 29 al 32, Jesús dijo que no habría más señal que la de Jonás. Dijo que esta generación es mala, porque esta generación ha desechado a Dios, por eso es mala. Porque no cree en la palabra de Dios, por eso es una generación mala. La señal de Jonás está señalando cuando Jonás estuvo 3 días en la panza del pez y salió.
como esta señal de Jonás, está hablando acerca de la muerte de Jesucristo, que estará muerto por 3 días. Señala que a los 3 días resucitará. La señal de Jonás es la crucifixión de Jesucristo y su resurrección. Las personas que se han separado de Dios y viven en el pecado, no hay otra cosa que sea más necesaria que el milagro de la cruz. Porque no hay otra señal por la cual uno pueda ser perdonado de sus pecados. No hay otro camino para salvar al espíritu muerto. Por eso nosotros no debemos inclinar a buscar otros milagros. Hay que creer en el milagro de Jonás. Hay que creer en la cruz de Jesucristo y su resurrección. Y vivir de esa manera, de allí tener la vida verdadera, crecer y participar cada día más del poder de la resurrección. En el versículo 30, Jonás estuvo 3 días en la panza del pez y salió, y predicó la palabra de Dios, como ha sido una gran señal para los habitantes de Nínive. Jesucristo que muestra en la cruz, y que el Evangelio se ha extendido después de 3 días de haber resucitado, significa que será de una señal grande para esa generación. En el versículo 32, dice que los habitantes de Nínive se arrepintieron después de escuchar las palabras de Jonás. La reina del sur vino para escuchar la palabra de Salomón. Aprendió esa sabiduría. Pero estas palabras de Jesús, que son más grandes que las palabras de Jonás y Salomón, la gente de esa generación, aún escuchándolo, no se arrepintieron. Por eso en el día de juicio, la reina del sur y los ninivitas se levantarán y condenarán a la gente de esa generación. Por eso no debe pedir otra señal más grande que esta. Hay que escuchar la palabra de Jesús y arrepentirse. Bendito es aquel que escucha esa palabra y se arrepiente. Entre los versículos 33 al 36, dijo que ponga la lámpara sobre un cajón. Dice que nadie pone una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o debajo de un cajón. Que lo ponga sobre un cajón significa que haga ver la luz a todas las personas. Esta luz representa la vida de una persona renacida. Este lugar escondido es como un sótano. Es un lugar que no puede extender la luz. Y este lugar escondido habla de la codicia del corazón del hombre. Que ponga la lámpara sobre un lugar escondido
Significa que la luz de la persona renacida está ocultada por el egoísmo y no ilumina. El cajón es un contenedor fabricado para contener la cosecha. Si a la lámpara lo pone debajo del cajón, no podrá iluminar, dar luz. Es decir, los que van tras la riqueza, la luz de aquel que ha renacido no puede dar luz porque está cubierto por la vanidad. La repisa es un lugar alto donde pone la lámpara para que la luz se extienda lejos. Este significado que primeramente el fiel creyente debe cuidar su fe. Significa que deben dejar todas las cosas del mundo debajo de la repisa. También señala sacrificarse todo por la palabra. Los 300 de Gedeón lo hicieron así. Rompieron un cántaro y solamente levantaron las antorchas encendidas. Nosotros también debemos romper el nuestro yo como el cántaro. Y debemos dejar brillar la luz que hay adentro de nuestro corazón. En el versículo 34, los ojos, señala, son los ojos espirituales. Si los ojos espirituales están claros, todo el cuerpo está claro. Pero si los ojos espirituales están oscuros, todo el cuerpo está oscuro. Si entra algo en los ojos, está tapado, no se puede ver bien. De igual manera, si entra el egoísmo en el corazón del creyente y entra algo, se vuelve egoísta, se vuelve oscuro. En Lucas 24:16, dice que los dos discípulos que iban por el camino de Emaús, como tenían los ojos espirituales tapados, no pudieron reconocer que era Jesús el que caminaba al lado. Por eso nosotros siempre debemos cerciorar si nuestros ojos espirituales están tapados y arrepentirnos. Por eso cada día debemos buscar para arrepentirnos. Para que no haya ningún egoísmo y nuestros ojos estén tapados. Cuando esté así, la luz reflejará muy bien. Y todo el cuerpo caminará en la luz. En los versículos 37 al 54, reprende a los fariseos y a los maestros de la ley. Jesús recibió la invitación de uno de los fariseos para almorzar. Se acercó a esa casa y entró a esa casa. Pero los fariseos vieron que Jesús comía sin haber lavado las manos. Lo vieron raro, ya que iban en contra de las tradiciones de los ancianos. Los que aprendieron mal la verdad desde el principio piensan siempre que está en lo correcto. Lo que está bien, correcto, piensan que está mal.
Por eso, bendito es aquel que ha aprendido bien desde el comienzo. En el versículo 39, Jesús reprende la actitud de los fariseos. Ellos no se arrepentían de la codicia y la maldad de sus corazones. Pero decían que los que tenían las manos lavadas eran limpios. Y decían que eran sucios los que comían sin haberse lavado las manos. Ellos solos estaban limpios por fuera, pero dentro suyo estaba lleno de suciedad, y se convirtieron como cementerios. Por eso Jesús les señaló eso y les reprendió, que el corazón del hombre debe ser limpio. Aunque lo exterior y toda la apariencia parezca limpia, si está sucio adentro no sirve para nada. Por eso el fiel creyente verdadero debe arrepentirse de toda codicia y maldad que tiene en su corazón. Por eso, recibiendo la palabra de Dios y cuidando la fe, debe ir creciendo cada día más en su pureza. En el versículo 40, le señaló y le reprendió diciendo: necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Como Dios hizo todo lo de afuera y lo de adentro, desea que seamos limpios tanto fuera como adentro. Que sea limpio por fuera señala nuestro comportamiento santo. En el versículo 41 dice que den a los pobres de lo que está dentro. Lo que está adentro es el espíritu renacido. Que dé a los pobres significa que use este espíritu renacido y que vivan dando a otros. Que no se detengan con haber echado fuera la codicia y la maldad, sino que vivan más acorde a la vida de un renacido. Entonces podrá salir de toda codicia y maldad, y será cada vez más limpio. El creyente debe vivir según la guía del Espíritu Santo. Debe extender a otros el bien y amor. Hay que compartir la bendición de la salvación. Esto es dar por caridad lo que tiene uno adentro. Entonces el espíritu crecerá y se limpiará cada vez más. Dice en el versículo 42, ay de ustedes los fariseos. Jesús les reprendió. Los fariseos habían entregado la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbre, pero descuidaban la justicia y el amor de Dios. Hicieron bien lo que es pequeño, pero perdieron lo que es grande. Pudieron mantener el ritual exterior, pero no tenían vida interna. Dijo que no debe dejar de practicar esto ni de hacer lo otro. Esto significa hacer justicia y amar a Dios. Que no se deje practicar esto
significa que no dejará tampoco de diezmar. En el Antiguo Testamento dijo que también diezmara. Jesús dijo en el Nuevo Testamento que también debían diezmar. Entonces el creyente debe diezmar. Tiene que hacer justicia y amar a Dios. Y amar a Dios es lo más importante. En el 43 al 44 otra vez le reprende. A los fariseos les gustaba sentarse en lo alto. Les gustaba que les saludaran en el mercado. Dijo que Jesús no vino para ser servido, sino vino para servir a este mundo. En el cielo el mayor es el que sirve. Cuando sirve a otro se va formando el yo de uno, que no ni siquiera puede formarse a uno mismo y recibe servicio de este mundo. Es pequeño en el cielo. Dijo que son como tumbas sin lápida. Estas tumbas sin lápida, después de haber sepultado a un muerto, levantan una tumba, pero sin lápida. Y cuando las personas pasan por encima, no se dan cuenta que hay un cuerpo que se está pudriendo allá abajo. Por eso los religiosos rituales, aún teniendo codicia y maldad en su corazón, por fuera aparentan ser religiosos santos. Y la gente se queda engañada sin saber la suciedad que tiene adentro. Por eso no debe uno pretender ser servido o esforzarse para que lo reconozcan, sino que es importante arrepentirse del pecado que tiene adentro. Tiene que estar bien parado delante de Dios. Y entonces, aunque al principio no lo reconozcan, llegará el día que sí va a ser reconocido. En el versículo 45 habla de un experto de la ley. Vino a hablar a Jesús porque le insultaba a él también. En el 46 vuelve a reprender a los expertos de la ley. Estas personas abrumaban a los demás con carga que apenas podían ellos soportar. Ellos no movían ni un dedo para ayudar. Dejaban a otros que hagan cosas difíciles y cargados. Ellos no movían ni un dedo, entonces ellos tendrían el ay. Los verdaderos líderes son los que actúan primeramente y luego enseña a otro, y con su ejemplo enseña, les pide que le sigan. En el versículo 47 dice que los fariseos y los maestros de la ley construyeron monumentos y sepulcros. Que construyeran monumentos a los profetas era beneficioso para ellos. Porque si le decían justo a los justos presentes de esa edad, no eran beneficiosos. Porque toda la fama le recaería sobre ese justo.
Por eso ellos, para beneficiarse a sí mismos, aún matando y persiguiendo a los justos de esa época, exaltaban los nombres de los justos pasados y levantaban sepulcros. Estos corruptos vendían los nombres de los justos del pasado y se beneficiaban a sí mismos. A los justos de esa época los perseguían y los mataban. Beneficiaban a sí mismos. Condenaban al justo. Y serán castigados por Dios grandemente por todo ese pecado. Por eso en el versículo 48 dice, aprueban lo que hicieron sus antepasados, ellos mataron a los profetas y construyeron sus sepulcros. Es como conmemorar la maldad de sus antepasados. En el versículo 49, como Jesús predijo, los fariseos mataron a Jesús. Persiguieron a los discípulos y los mataron. Mataron a Abel y a Zacarías. Por eso en el versículo 52 reprende a los maestros de la ley que ni abren la puerta del cielo con la llave que tienen, ni entran por ellas, y ni dejan entrar a otros que entren por ahí. Por eso lo que impiden y obstaculizan el camino al Señor, el juicio de Dios será grande. Pero al que ayudaron a entrar al cielo, serán bendecidos. En los versículos 53 al 54, ellos, aún escuchando la reprensión de Jesús, no decidieron arrepentirse. Es más, quisieron acusarlos. Resentidos se pusieron a acusarlo a preguntas. Ellos pusieron trampa y esperaban a que Jesús cayera en esa trampa. Realmente es pura maldad. Con esto terminamos con la clase número 11 de Lucas. Muchas gracias.